Muchísimas gracias. Yo estoy aquí por obediencia. Me pidió don Amedeo, tú ahí, y yo aquí me siento y por eso estoy. Eso a mí me alivia mucho, no sé si a ustedes, pero a mí me alivia mucho saber que ese es el motivo por el que yo me siento aquí. Hablar de uno mismo ayuda a empezar a soltar la lengua, no porque mi vida sea interesante, sino porque soy el que más sé de ella. De San Juan de Ávila sabéis mucho más vosotros, pero de lo que a mí me pasa. Entonces, él me pidió algo así como la antropología en San Juan de Ávila. Y claro, aquello era tan grande que había que irlo acotando y al final ha quedado esto de la formación humana, porque es el marco en el que nos movemos en el día de hoy, en los escritos sacerdotales. Y para eso he aceptado la selección que el maestro Juan Esquerda Vizfé hizo ya hace mucho tiempo en ese libro tan conocido, y yo quisiera que fuera tan leído. Os digo, en la introducción biográfica que tiene, a mí me ha emocionado algunas cosas hasta las lágrimas, porque estás viendo a San Juan de Ávila, de verdad, es una cosa. Y además es bueno que los que estamos aprendiendo escuchemos a los que saben. Nos habla el Papa de que los jóvenes no pueden ser sin raíces, pues aunque no seamos jóvenes tampoco podemos ser sin raíces. Es necesario aprender de quien sabe. La presentación va a ser en dos bloques. Un primer bloque, a qué llamamos formación humana, en el contexto en el que estamos, pues tal y cual la trata la ratio y como antes lo había tratado Pastoreta Bobovi. Y un segundo bloque, cómo eso se puede encontrar en los escritos sacerdotales de San Juan de Ávila. La cosa tiene una tentación de anacronismo muy fuerte, ya nos han advertido 2 veces hoy. Yo diré todavía una palabra más sobre ese riesgo y cómo creo que lo podemos salvar. Al final haré, si me quedara tiempo, un pequeño divertimento, que es que le dice San Juan de Ávila a un cura al borde del burnout. ¿Sabéis? El síndrome ese de estar quemado, que también ocurre entre el clero. Si queréis situar esta charla con respecto a la anterior, esto es una especie de spin-out. Spin-off se llama, ¿no? Un spin-off. Para los que no sois de Netflix, esto es que de una serie se coge un personaje y se hace una serie. Él nos ha planteado el bloque de la estructura de la ratio y la ha ido encajando preciosamente con la obra de San Juan de Ávila. Yo cojo solo un capitulito y lo estiro un poco para que pueda entenderse. Y es solo las dimensiones de la formación y solo una dimensión, la dimensión humana, la formación humana tal cual la trata. Cualquier contradicción entre lo que ha dicho don Saturnino y lo que diga yo, él lleva razón, no hay duda. Las 4 dimensiones de la formación sacerdotal, humana, espiritual, intelectual y pastoral, reciben carta de naturaleza en la exhortación pastoral Pastoreta Bobovi. Este documento dedica a su explicación y desarrollo el primer apartado del capítulo 5, los números 43 al 59. En este texto se habla de la dimensión humana como el fundamento de la formación sacerdotal. Les voy a pedir que busquen de las 2 hojitas que corresponden a mi ponencia, la segunda, la de los muñequitos. Y la figura número 1 trae cómo yo entiendo esa idea del fundamento. Está en la base, ya diremos un poco más. Esta importancia de la formación humana resultó una novedad en los documentos de la Iglesia Universal, puesto que Ostatan Totius había hablado de aspectos espiritual, intelectual y pastoral en la vida y actividad apostólica de los presbíteros, omitiendo la necesidad de una formación humana. Con todo, esta ausencia no es total, porque en el número 6 del decreto ya se hablaba de que había de investigarse según la edad y aprovechamiento de cada candidato acerca de su recta intención y libre voluntad, de su idoneidad espiritual, moral e intelectual, de su adecuada salud corporal y psíquica, teniendo en cuenta también las disposiciones transmitidas
por la herencia familiar. Vemos que en ese elenco de cosas que había que estudiar en los candidatos hay muchos elementos que encontraremos en lo que luego llamamos formación humana. Para la Iglesia española, ese salto entre Ostato Antotiu y Pastore Davo Bovi había sido preparado por un fructuoso movimiento de espiritualidad sacerdotal que cristalizó en el simposio y en el Congreso de Espiritualidad Sacerdotal. En ello se trata claramente la cuestión de las dimensiones y se incluye una cierta dimensión comunitaria, como una quinta, que luego encontrará encaje en Pastore Davo Bovi en otro lugar, como el ámbito en el cual todas las dimensiones deben situarse. En la nueva ratio, como bien nos han explicado, el encaje es dentro de lo que se llaman las notas, que funcionan transversalmente en cada una de las dimensiones, en la de unidad, formación comunitaria, pastoralidad. Quiero decir que para la Iglesia española la novedad no fue tanta, porque en España, gracias a Dios, no sé si como en tiempo de San Juan de Ávila, pero hubo un momento donde el estudio de la espiritualidad del presbítero diocesano secular realmente fue puntera en la conciencia de la Iglesia universal. La dimensión comunitaria, os digo, no aparece en Pastore Davo Bovi, no porque no se considere necesaria, sino porque se considera transversal. La nueva ratio la reconoce dentro de las notas. Con todo, antes de adentrarnos en el modo como esta dimensión humana de la formación puede encontrarse ante literam en los escritos sacerdotales de San Juan de Ávila, no resulta ociosa la comparación entre los tres documentos, Ostato Antotiu, Pastore Davo Bovi y el don de la vocación presbiteral, la nueva ratio, instituciones sacerdotales. Tanto porque se mueven en planteamientos formativos ligeramente diferentes. Es verdad que hay una dinámica de continuidad, pero hay una verdadera evolución. Dicen los que entienden de encuestas políticas que lo importante no es lo que dice la encuesta, sino la tendencia que se marca de una encuesta a otra. Si eso fuera verdad, y puede serlo, también en los documentos de la Iglesia se puede percibir ciertas orientaciones hacia dónde camina, qué es lo que el Espíritu va diciendo a la Iglesia, que no es tanto la fotografía fija de un momento, cuando una evolución que, desde mi punto de vista, se puede percibir de unos documentos a otros. ¿Cómo evoluciona ese planteamiento formativo? Aparece clara la importancia creciente que se concede a la formación permanente. En Ostato Antotiu se hablaba en un solo párrafo de que la formación debe proseguir y completarse aún después de terminados los estudios en el seminario. Quienes lleváis ya tiempo de cura, sabéis que se entendía la formación permanente fundamentalmente en clave intelectual. Había que ponerse al día en la teología nueva que venía del concilio. Y además, en Ostato Antotiu aparece solo destinada al clero joven, en el número 22. En Pastore Davo Bovi, la formación permanente se extiende con claridad a la totalidad de la vida del presbítero, como un modo de reavivar el carisma recibido y como expresión de la fidelidad al ministerio, en el número 70. Además, se expresa con mayor insistencia que esta formación permanente debe prepararse ya desde el seminario e incluir las 4 dimensiones. Ya no es solo un problema de actualización, es un problema de que lo que te ha dado forma en el seminario debe ir permanentemente reformándose, porque lo que no te forma te deforma. Aquello que no se va renovando se va fosilizando. La nueva ratio expresa claramente que las 3 dimensiones de la formación, que las diferentes dimensiones de la formación interactúan simultáneamente en el íter formativo en la vida de los ministros ordenados. Ya nos han dicho que una de las notas es la unidad, es un solo proceso, desde el día que te bautizan hasta el día en que entregamos el alma a Dios. Es un solo proceso de vocación y de respuesta a esa vocación. Y eso debe incluir todas las dimensiones. Nunca puede entenderse que hemos terminado nuestra vocación. A riesgo de comerme el tiempo, se decía
que hay curas que son curas yeye de los primeros años, luego cuando adquieres una cierta madurez eres cura yo-yo, y luego ya cura yo, ya... Pues nunca se puede llegar a ser cura yo ya, porque sería ser infiel a la propia vocación desde la perspectiva de la nueva ratio. No presenta la formación permanente como una prolongación o actualización de la formación del seminario, sino que prefiere contemplar ambas en una unidad, de las cuales hay una etapa inicial y otra permanente. Es un poco mirarlo al contrario, no es que la formación de un cura ocurre en el seminario y luego se prolonga, sino que la formación de un cura dura toda la vida, pero tiene una etapa inicial que, por supuesto, tiene una importancia manifiesta. En el planteamiento resulta evidente que el cuidado de las dimensiones de la formación, incluida la dimensión humana de la que nos toca hablar, no es para la nueva ratio un problema que afecte solo a los seminarios, sino que atañe al presbiterio. Sea cual sea su edad, sea cual sea su ministerio específico o su trayectoria, ningún miembro del presbiterio se encuentra dispensado de cuidar las dimensiones de su vida, humana, espiritual, intelectual y pastoral. Y de hacerlo según las 4 notas de la formación: unidad, integralidad, formación comunitaria y misionera. Resumiendo, podríamos detectar una evolución clara que comienza con Ostaton Tociu y que habla de después de los estudios, que sigue en Pastores Dabo Bobis con la idea de formación permanente que incluye todas las dimensiones y culmina a día de hoy en la ratio, donde esa unidad aparece evidente. Para ser honestos, esa unidad de la formación necesita todavía un tiempo para que la interioricemos, puesto que no pocas veces, incluso en el documento, que es donde lo propone, cuando se habla de las dimensiones se habla de los seminaristas, de los candidatos, y no se habla de los presbíteros ordenados, aunque antes ha dicho que a todos afecta. Solo en los párrafos que hablan de la formación permanente aparece clara esa unidad del todo. ¿Cuál sería el contenido de la dimensión humana de la formación? Si nos situamos en el marco en el que se mueven las distintas dimensiones, entre Pastores Dabo Bobis y la ratio se produce también una cierta variabilidad, pero no es demasiado. Comenzamos por el documento posinodal, donde se habla que sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento necesario. Se apunta a un hecho que debemos tener en cuenta, y es que las dimensiones no son paralelas, sino que están estructuradas. Ese es el primer muñequito. Hay una base y hay un eje, y luego hay 2 elementos que son complementarios. Esa base es la experiencia filial, creatural, y de ahí se establece una relación con Dios que sería la formación espiritual. Ahora diremos un modelo para entenderlo que muchos conoceréis porque lo hemos estudiado así en los seminarios. El documento ofrece además una motivación cristológica y relacional. Afirma que el presbítero está llamado a reflejar en sí mismo, en la medida de lo posible, la perfección que brilla en el Hijo de Dios hecho hombre y que transparenta con singular eficacia en sus actitudes hacia los demás. La madurez tiene que ver con la relación con otro. Metido en su habitación todos son maduros. Solo se sabe lo inmaduros que pueden llegar a ser cuando se relacionan con los demás. Por eso la experiencia comunitaria es la piedra de toque. No cabe esperar que una persona que en el seminario se aísla luego sea un compañero que experimente la comunión como algo fácil y natural. En esta misma línea, el documento toma pie de la carta a los filipenses, en el cual Pablo propone a los fieles la estima de todas las cualidades humanas, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, tenerlo en cuenta. Y además, él se presenta como modelo. Pastores Dabo Bobis, citando a Ostaton Tociu y a Presbyterorum Ordini, propone un elenco de cualidades que deben adornar la personalidad del sacerdote. Amor a la verdad, lealtad, respeto por la persona, sentido de la justicia, fidelidad a la palabra dada, verdadera compasión, coherencia y equilibrio de juicio y comportamiento. Como diría quien fuera mi rector, eso es lo que pido para ustedes y para mí. Muy unidas a esta.
La exhortación subraya la necesidad de que determinadas cualidades relacionales, entre las que pide que sea capaz de conocer en profundidad el alma humana, intuir dificultades y problemas, facilitar el encuentro y el diálogo, obtener la confianza y colaboración y expresar juicio sereno y objetivo. Más adelante define al sacerdote como hombre de comunión y entiende que eso exige que no sea arrogante ni polémico, sino afable, hospitalario, sincero en sus palabras y en su corazón, prudente y discreto, generoso, disponible para el servicio, capaz de ofrecer personalmente y de suscitar en otros relaciones leales, fraternas, dispuesto a comprender, perdonar y consolar. Un proyecto de vida. Dentro de este contexto de cualidades que hemos llamado relacionales, la exhortación habla de la necesidad de una madurez afectiva. El número tiene un tono positivo y una estructura progresiva. Parte del puesto central del amor en la existencia humana, que San Juan Pablo II había presentado ya en Redentor Homini, y describe a continuación este amor como un amor que compromete a toda la persona, a nivel físico, psíquico y espiritual, y que expresa en el significado esponsal del cuerpo humano. El documento reconoce realistamente que es posible que la experiencia familiar del candidato no responda a ese ideal. Pero eso no dispensa, sino que hace más necesaria una educación para la madurez afectiva que permita vivir la castidad con fidelidad y alegría, particularmente en quienes están llamados a una vida célibe. El carisma del celibato es presentado con realismo, ponderando las actitudes que eviten ponerlo en peligro. Prudencia, estima y respeto en las relaciones interpersonales con hombres y mujeres, amistad y, más expresamente, la formación para la libertad, que hace que la persona sea verdaderamente dueña de sí misma. Fijaos que la libertad no se entiende como hacer lo que me da la gana, sino como decidir yo qué hago con mi vida. Por último, incluye Pastores Dobovovi en la formación humana la educación de la conciencia moral que considera íntimamente relacionada con esa formación para la libertad. ¿Qué pasa en la ratio? Ya hemos comentado el ligero cambio de enfoque. Y ahora, particularmente en la formación humana. Antes de presentar los contenidos, es bueno decir que alude a la formación humana en todas las etapas. Ya en la etapa propedéutica habla de formadores propios que procuren una formación humana y cristiana. Muy importante es durante el proceso discipular, que sabéis que es lo que antes llamábamos estudios de filosofía, pero que el cambio de nombre implica una visión global del proceso formativo y no solo intelectual. Y ahí abunda muchísimo. En el texto escrito están las referencias. Hay menos alusión en la etapa de configuración, lo que se decía antes en los estudios de teología, probablemente porque da por supuesto que se continúa con esa tarea. La misma razón explica que no haya apenas referencias en la etapa que llama de síntesis pastoral. Sin nombrarla expresamente, la preocupación por la dimensión humana de la formación del presbítero vuelve claramente en la formación permanente. Parte del derecho de los fieles a encontrar sacerdotes maduros y bien formados. No es tanto desde una cosa de formarme yo por crecer yo, sino de un derecho que los fieles tienen a con quién se encuentran cuando se encuentran conmigo. Particularmente, citando el Directorio para la vida de los presbíteros, se hace responsable al obispo de evitar que los nuevos ordenados sean colocados en situaciones excesivamente gravosas o delicadas, así como también se deberían evitar destinos en los cuales lleven a cabo su ministerio lejos de los hermanos. También habla de nuevos desafíos, entre los que incluye la experiencia de la propia debilidad, experimentada quizás menos en el seminario donde uno está más protegido, cuanto en los primeros años de ministerio.
y el acompañamiento necesario tanto en el ámbito espiritual como psicológico. El reto de la cultura contemporánea, como dificultad para el anclaje de las 4 dimensiones, es visto por el documento con claridad. La atracción del poder, de la riqueza, con la consiguiente falta de disponibilidad, es un riesgo real tantas veces sufrido. El desafío del celibato, la entrega total al propio ministerio, condicionada por el cansancio y el natural decaimiento físico y la aparición de los primeros problemas de salud en etapas de madurez, los conflictos, las desilusiones respecto a las expectativas pastorales, el peso de la rutina, la dificultad para cambiar y otros condicionamientos socioculturales son subrayados en etapas de mayor madurez del presbítero. No resulta difícil comprobar que todos estos desafíos, aunque no de modo exclusivo, están estrechamente vinculados con la dimensión humana de la formación. Insiste el documento en la cuestión de la salud y en la propuesta de una fraternidad sacerdotal que en sus distintas formas es presentada como el mejor camino para abordar estos retos. Pero después de dar tantas vueltas, ¿qué es la formación humana en la nueva ratio? Habla de la dimensión humana de la formación y empieza citando a Pastore Davo Bobbi. Comparte con ella la fundamentación cristológica. Cristo es modelo y fuente. Por eso no podemos entender la formación humana como algo previo a lo cristiano. No estamos en esa idea de naturaleza pura, sino al contrario. La formación humana es una dimensión de la vocación y de la respuesta vocacional y por tanto es profundamente espiritual, cuidar de esa dimensión para que el seminarista desarrolle su propia personalidad. Por otro lado, entiende que esta reflexión sobre los criterios de idoneidad de los ministros ordenados se encuentra ya presente en el Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia y en Santo Tomás. Recuerda a Ostaton Tociu 16, donde dice cómo debe estudiarse la teología, la Escritura, los padres, Santo Tomás. Ofrece aquí ya un primer elenco de virtudes humanas: la humildad, la valentía, el sentido práctico, la magnanimidad de corazón, la rectitud en el juicio y la discreción, la tolerancia y la transparencia, el amor a la verdad y la honestidad. Sigue el documento con otra cita de Pastore Davo Bobbi, diciendo que es el fundamento de la formación sacerdotal. Es ahora cuando se resumen los distintos aspectos. El desarrollo integral de la persona permite forjar la totalidad de sus dimensiones desde el punto de vista físico. Se interesa por aspectos como la salud, la alimentación, la actividad física y el descanso. En el campo psicológico se ocupa de la constitución de una personalidad estable, caracterizada por el equilibrio afectivo, el dominio de sí y una sexualidad bien integrada. En el ámbito moral exige que el individuo adquiera progresivamente una conciencia formada. También habla dentro de las dimensiones físicas, psicológicas, que incluyen la afectivo-sexual y morales. Y más adelante define otras complementarias, como sería una equilibrada autoestima, fruto de una percepción adecuada de sí mismo, la dimensión estética y la dimensión social. Por último, a partir del número 44, trata del uso de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo sintetizaríamos esto? Yo os propongo dos modelos, aparte del elenco de cualidades que lo encontraréis en la ponencia escrita. Un modelo viene de la antropología teológica. El modelo que por inspiración de Rahner en España popularizó Ruiz de la Peña tiene una antropología teológica fundamental y una antropología teológica especial, 1 y 2. En la fundamental se estudian las condiciones de posibilidad de una relación entre el hombre y Dios, y particularmente las condiciones de posibilidad de la encarnación. Se suele tratar el concepto persona y la unidad psicofísica. Y luego, en la antropología teológica 2, cómo esa relación se ha producido de hecho, y se trata pecado y gracia fundamentalmente. Entonces, ese encaje es el que hay entre la formación humana y la formación espiritual.
En la formación humana se dan las condiciones de posibilidad de una relación de configuración con Cristo, siervo y pastor. Porque si no cuido mi salud, si mi vida está desordenada, si mi afectividad me domina y no puedo ser dueño de mí mismo, por mucho que yo diga que quiero al Señor, eso no se traduce en una vida que permita ponerme al servicio de los demás. Pero habría otro modo de entenderlo desde lo que podemos llamar una antropología relacional, que ya nos lo han dicho. Que entiende al hombre sería el segundo muñequito. Entiende al hombre abierto a la relación con las criaturas, con el resto de las criaturas, con toda la realidad infrahumana, de la cual recibimos todo, desde el aire que respiramos hasta el alimento, hasta las cosas que poseemos, el vestido que nos cubre o el techo que nos cobija. Y a la vez nosotros tenemos una responsabilidad respecto a esa creación. Porque es don de Dios, yo soy responsable de cuidarlo en nombre de Dios. Pero también hay una relación con los iguales en dignidad, con una relación que será siempre fraterna, que brota de la única paternidad. Y a la vez esa relación fraterna es en cierto modo asimétrica. Unos cuidan de mí, yo cuido de otro. Y eso tiene mucha importancia en la vida del presbítero. Podría añadirse una relación con uno mismo si no se entiende como una relación dualista entre cuerpo y alma. Y todas esas relaciones son las que permiten la apertura auténticamente humana a la relación con Dios. Porque nadie puede amar a Dios al que no ve si no ama al hermano al que no ve, porque la obediencia a Dios o la fidelidad a Dios se manifiesta como obediencia en el día a día, casi me estoy comiendo el tiempo y todavía no ha salido San Juan de Ávila. Ahora, os decía lo del posible anacronismo. No podemos buscar en San Juan de Ávila que hable de la formación humana y buscar como una especie de dicta probantia, como una lista de frases, pero sí podemos entender que lo que ahora llamamos formación humana es algo que está intrínsecamente fijado en la conciencia de la persona o en la realidad personal. Y San Juan de Ávila tiene muy en cuenta esa realidad. Yo me he permitido agruparlo según esa antropología relacional en la relación con las cosas, en la relación con los demás, en el cuidado de la propia salud y de la vida ordenada, que él tiene muy en cuenta en los escritos sacerdotales. El argumento es aplastante. El ser humano es un ser que necesita ser educado. No puede esperarse que los buenos pastores sean como las setas en el bosque, que cada año van a recogerse sin que nadie vaya a sembrarlas. Así nos lo decían esta mañana. Si quiere la Iglesia tener buenos ministros, conviene hacerlos. El presupuesto antropológico es muy actual. El ser humano es un ser educando. Hay una doble gestación. Tenemos una gestación biológica, pero tenemos una gestación cultural. Y si la Iglesia consigue exponer esos ámbitos, conseguirá sacar el mejor partido de las cualidades personales. Hoy día se habla en el mundo empresarial de la cultura empresarial. Yo creo que no es descabellado pensar que a veces hay culturas en los presbiterios y culturas en los seminarios, que a veces es necesario inducir su cambio, provocar su cambio. Y Juan de Ávila así lo hace en su tiempo. Él incluye el tema de la selección, pero no basta con seleccionar. Es necesario luego educar a aquellos que se eligen. Un elemento interesante es la fundamentación cristológica y pastoral que daban los documentos y que da también San Juan de Ávila para el cuidado de la propia vida y de la propia salud. Nuestro esfuerzo por una vida ordenada no es de la ley antigua, nos dirá, sino de la ley nueva que da la fuerza para cumplirlo. No es un mero esfuerzo ascético de tipo estoico, sino un verdadero seguimiento, un verdadero dejarnos conquistar por Cristo.
en más de una ocasión encontramos en Juan de Ávila una propuesta de plan de vida y sigue un ritmo diario y semanal. Amadeo Cencini, que muchos conoceréis, que aparece ahora como uno de los grandes expertos en formación permanente, plantea precisamente eso, que el modo de cuidar el que uno pueda ser modelado por el Espíritu es tener ritmos diarios, ritmos semanales, él incluye mensuales y anuales. El ritmo diario, la liturgia de las horas y la Eucaristía, el ritmo semanal con la vivencia del domingo y el retiro, un tiempo de oración, el retiro mensual, los ejercicios espirituales anuales. Si yo consigo establecer ese ritmo, pues San Juan de Ávila, cuando propone un plan de vida a los sacerdotes, le dice incluso, y esta hora dedícala a la lectura y incluye el descanso. Y además lo hace con un equilibrio moderado. Incluso en el pensar dice no hay que cansarse. Es necesario que la vida cristiana y la vida sacerdotal vaya como un paseo, no a salto, no con violencia, para no tener arrancada de caballo y parada de burro, sino al contrario, constante, porque las dificultades que vendrán deben afrontarse desde la fidelidad, no desde el activismo. Habla de la vida común en una carta a unos canónigos y habla que hay que desconfiar de quienes, teniéndose por espirituales, desprecian los trabajos corporales y las aflicciones tomadas por amor del Señor. Así como el tibio tiene en los consuelos el deseo y el trabajo en paciencia, el verdadero cristiano no rehúye el trabajo, sino que lo tiene en deseo y el descanso en paciencia. Es bueno no huir de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo y hacerlo serenamente. Respecto a la humildad, que es otra de las cualidades que se subrayan en la formación humana, insiste Juan de Ávila en una tensión entre la grandeza del oficio sacerdotal y la vivencia de la humildad en su ejercicio. Es casi un agustiniano que yo te conozca y que yo me conozca. Es una tensión que permite que yo mire que he sido llamado a una tarea inmensa y a la vez pueda reconocer con humildad que nunca seré digno de la tarea que me ha sido encomendada. Pero eso no me dispensa de realizarla con sencillez, con fidelidad. Respecto a la relación con las cosas, quisiera subrayar el tema de la pobreza de los eclesiásticos, que ha sido subrayado suficientemente. En la ratio es tratado dentro de la dimensión espiritual la pobreza, pero ciertamente aparece en esa relación de las cosas. ¿Son las cosas las que me dominan o soy yo libre para utilizarlas para el bien? Entonces, él plantea la pobreza como fuente de libertad y considera, como ya se nos ha dicho esta mañana, que muchos clérigos no buscan el oficio sino el beneficio de serlo, y pone como remedio esa exigencia, de tal manera que solo por amor de Dios se pueda sufrir el tipo de vida que debe llevar el clérigo. Pero el objetivo es retirar los alicientes ajenos a la misma naturaleza del oficio pastoral, que no es otro que el amor de Dios y el bien de las almas. También en esto hay una motivación cristológica, porque la honra de los ministros de Cristo es seguir a su Señor, no solo en lo interior, sino también en lo exterior, para que así como Él, viviendo en el mundo, fue luz que desengañó a los mundanos y le dio a entender con su palabra y ejemplo que había otra vida mucho más excelente, la cual se había de desear y ganar con desprecio de esta, así ellos fuesen luz del mundo y sal de la tierra, que diesen a entender que su reino no es de este mundo, y con su ejemplo moviesen al pueblo flaco a despreciar las cosas de acá. Entiende el santo que una consecuencia de esto sería el alivio de las tasas y aranceles, lo cual redunda en bien del pueblo de Dios. Y otras consecuencias, la austeridad en el vestir, o lo impropio que para el clérigo es
acumular patrimonio, ni siquiera por vía de herencia, y mucho menos fruto de los negocios. Como es conocido, San Juan de Ávila tiene una preocupación especialísima por la formación de los futuros pastores y promueve la creación de instituciones para ese fin. Resulta interesante que él desciende a los detalles. Cuántos debe haber, cómo se puede costear, de dónde se pueden sacar las rentas. Tiene un sentido muy práctico de la vida. Es decir, su sentido de la providencia, que es manifiesto, se concreta en el modo eficiente de promover la administración y de invitar a otros a que así lo hagan. Así lo hace, por ejemplo, en su carta al arzobispo de Granada, donde le dice que las rentas que gasta en la formación, dice que nunca serán mejor utilizadas. Y que esas rentas de los eclesiásticos, que son para mantenerse y no para enriquecerse, pueden ser utilizadas para el sostenimiento de los colegios, a veces aliviando a aquellos beneficios más pingües. O sea, da expresamente cómo deben utilizarse. En las relaciones con los demás, San Juan de Ávila no puede escapar a la visión de la sexualidad de su tiempo. Ya se ha dicho algo. Él defiende el celibato en ese momento de cierta duda antes del concilio, que no solo no lo retiró, sino que afirmó con más solemnidad. Y los argumentos que utiliza a veces indican una pobre valoración de la sexualidad, que hoy ha cambiado, porque él dice que aunque en ninguna manera pueden cambiarlo de opinión, salva Ecclesiae et maiorum determinatione, es decir, salva la opinión de la Iglesia y de su autoridad, dice: nadie me podrá persuadir ser cosa agradable a Dios que se huelguen de ser consagrado y tratado su virginal cuerpo por hombres que juntan su cuerpo con otro, ni que pueden tener el espíritu levantado a las cosas celestes y gustar de ellas como su oficio requiere, los que se abaten y hayan gusto a cosas tan bajas y pegajosas. Sin embargo, aunque esa era la visión de su tiempo, él en algún momento habla expresamente de que el matrimonio es en sí bueno, aunque no lo ve conveniente para los ministros de Dios. Y en esa misma línea, en el Tratado del Sacerdocio, plantea la virtud de la castidad, entendida como abstinencia, como una virtud muy propia del sacerdote evangélico. Por otro lado, él no entiende esa vivencia de la castidad de un modo aislado, sino que debe vivirse en el conjunto de la austeridad de vida, en el conjunto del servicio a los demás. Trae una cita de San Bernardo que es simpática y muy verdadera también hoy. Dice: comer bien, holgar y dormir y guardar castidad es imposible. Es milagro. Y es un milagro que Dios nunca hizo ni hará. Entender la castidad como una vivencia aislada de un espíritu de servicio, de austeridad, de entrega, es algo que resulta poco realista, poco humano. El oficio de cuidar a otros, en esa fraternidad que yo decía como una fraternidad simétrica, donde uno cuida de otro y se deja cuidar también. Eso entraría más dentro de la dimensión pastoral, pero indica también una dimensión antropológica muy interesante, que es la conciencia de la propia fragilidad y el no escandalizarse de las debilidades de otro. Él, que invita con tanto esmero a la santidad, advierte que el que se dedica a cuidar almas tiene que no escandalizarse, sino al contrario, ser capaz de abordar las mayores debilidades humanas. En el primer memorial al Concilio de Trento, dice que si les parece que este arte de curar ovejas a algunos es de algún provecho, lo estiman en poco aquellos que no quieren ser verdaderamente pastores y que buscan cosas altas
y no se quieren inclinar a ejercitar cosa baja, ni su regalo de ellos sufre los trabajos que son menester para curar llagas feas de mirar y penosas para oler, y para tomar en los hombros las ovejas perdidas, y llorar y orar de noche por ellas, pidiendo pasto al Señor, con que provechosamente las apacienten de día. A un predicador, probablemente Fray Luis de Granada, le habla de que engendrar hijos y traer alma al conocimiento de su Creador, esas almas deben ser engendradas más con lágrimas que con palabras, deben ser sufridas en su debilidad, lloradas con duelo inconsolable si se pierde. Entiende siempre este cuidado de otros como un servicio, no como un ejercicio de poder. Y por último, quiero hablar del dejarse cuidar. En esta última carta al Sínodo de Toledo y en las recomendaciones al Sínodo de Toledo, insiste también en un elemento que es digno de señalar. Bueno, mejor dicho, en la carta a un predicador, y es que el que es llamado al oficio de padre nunca deja de ser hijo y, por tanto, hermano. Dice expresamente: debe pues vuestra reverencia para el oficio a que ha sido llamado atender mucho que no se amortigüe en el espíritu de hijo para con Dios, Padre común, y en el espíritu de padre para con los que Dios le diere por hijo. No cabe buscar en San Juan de Ávila nuestro actual concepto de presbiterio, ni el ejercicio del ministerio entendido como una tarea común, así como un presbiterio único, realizando una única misión, pero sí encontramos elementos muy llamativos en el que previene a los amigos de su propia voluntad, el modo como previene a los destinatarios de sus cartas sobre la fragilidad del propio juicio y la importancia de no creer el hombre a sí mismo, lo cual ha de llevar al que manda a pedir consejo y al que obedece a ser dócil. Considera un error que puede llegar a ser irremediable en el contexto antiprotestante que uno se sienta apagado en la inspiración divina. Dice textualmente: dos cosas hay en que muchos han errado, de errores irremediables. Una, cuando vienen a decir: el Espíritu de Dios me enseña y Él me satisface, porque entonces le parece que sujetarse a parecer ajeno es creer más a hombre que a Dios, y huyen de su remedio, poniendo por título la honra de Dios como en la verdad sea su propia soberbia. La otra cosa es alzarse con la palabra de Dios con entendimiento de ella. Estas afirmaciones, en clima claramente antiprotestante, tienen una lectura positiva. Solo en comunidad es posible una verdadera relación con Dios. El acceso a Dios se contextualiza en el vínculo con la comunidad eclesial, tanto en regir la propia vida como en el conocer el contenido de la Sagrada Escritura. Ahora, para terminar, quisiera leeros un pequeño divertimento. Sé que la parte de San Juan de Ávila ha estado como muy atropellada. Espero que luego en la lectura se coloque cada cosa en su sitio. El divertimento es una carta de San Juan de Ávila a un sacerdote del siglo XXI, al borde del burnout. Muchos conocéis lo que significa el síndrome de estar quemado en los oficios, sobre todo en los oficios que tienen cuidado a otro. Se habla mucho de quién cuida al cuidador. Nosotros se nos enseña a estar al servicio de otro, pero no siempre hemos aprendido a dejarnos cuidar. Y entonces, como no hemos podido traer a San Juan de Ávila así en persona, pues me he atrevido a hacer un pequeño juego. Cualquiera con más santidad o más sabiduría lo habría hecho mejor. Os pido que con vuestra paciencia lo escuchéis y si algún bien os hace, yo estaría pagado. Con gozo he recibido la noticia de que vuesa merced está participando en el Congreso
con el deseo de encontrar en mi vida y escrito ayuda para el oficio de pastor, que el buen pastor le ha encomendado. Espera, mejor te hablo como lo hacéis vosotros. Querido hermano, sé que muchas veces la realidad te supera y te sientes agotado. Los tuyos, como los míos, son tiempos recios. ¿Qué tiempos no lo son? Por otro lado, sería ingenuo pensar que quien se ha decidido a servir a Cristo, que con tanta fatiga y trabajo nos trajo la salvación, podría vivir holgadamente su vida. No te engañes, no se sufriría querer gozar del oficio y la gloria de Cristo sin querer participar de su cruz. No te avergüences de tus debilidades, no te avergüences de tus carencias. Ahora bien, es importante que tus fatigas sean por Cristo y por el bien de las almas, y no por vanidad, ni por codicia, ni por el desorden de tu vida, ni por ese afán competitivo y activista que invade vuestra sociedad, incluso la pastoral. Acepta mi consejo. Ahora descansa. Ha sido un día intenso e incluso Cristo durmió en la barca. Vete a la cama pronto. No es bueno que te quedes dormido delante del televisor. Apaga el móvil. Ningún mensaje es tan importante que no pueda esperar a mañana. En vez de dormirte con el WhatsApp o con el Twitter, deja que tus últimos pensamientos sean para el Señor. Puedes leer, eso sí, el Evangelio de mañana. Los sueños están hechos de la materia de la vida, y no hay mejor materia prima para una vida santa que la palabra de Dios. Mañana madruga. El amanecer es hermoso, nos recuerda la resurrección y no es bueno que te alcance todavía en la cama. La primera hora de la mañana te ordena todo el día. Deja que sea Dios quien lo organice. Sé fiel a la liturgia de las horas. Te puede parecer cansado o aburrido, pero puede ser para ti como los hitos que van marcando el camino o como los postes de la luz que sostienen la oración constante, tejida de confianza en el amor de Dios y de consuelo amoroso. Con la gente sé amable, especialmente con los sencillos y con los pobres. Que tu casa y tu porte no los avergüencen. Sea austero en el vestir, que no tienes necesidad de agradar por lo exterior, sino por la limpieza de tu mirada. Estudia. Nunca se acaba de aprender y la predicación no puede limitarse a repetir siempre las mismas muletillas. Las ovejas de Cristo tienen derecho a comer pastos tiernos y no ramas endurecidas. Prepara la predicación con esmero. No dudes en leer desde el lunes los textos del domingo. Ellos serán tu alimento y así los podrás ofrecer hechos vida y no vomitados. Sé prudente en la expresión del afecto. Quiere a la gente con locura, pero que tus gestos no puedan interpretarse como que les reclamas correspondencia o exclusividad. No busques en la gente lo que solo Cristo puede darnos. Reclámale a Él el amor que debes ofrecer a tus fieles. No desprecies a nadie, ni lo des por perdido. Mira a Cristo que curó a la hemorroísa y resucitó a la hija de Jairo. Si puedes, come a tus horas, comida sana y no demasiado abundante. No te digo estas cosas porque yo piense haber llegado, sino por si en haberme equivocado yo tantas veces hubiera suficiente para los dos. Y también te lo digo por descansar yo, porque tu vida me duele, como si fuera la mía, pero bien sé que solo con tu libertad será fecunda la gracia de Dios en ti. Muchas cosas querría decirte aún. Las encontrarás en mis escritos, pero mucho mejor es que las aprendas en el libro de la cruz. En el costado abierto de Cristo encontrarás la fuente inagotable de la sabiduría. Pídele a María que te preste los ojos para leerlo.
Tuyo afectísimo, Juan Sembrador. Gracias.